Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Continuamos en el Evangelio de Marcos, recibiendo toda esta instrucción tan esencial para nuestra vida, para nuestra comprensión del desarrollo del plan de redención del Señor. Y hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 9, entre los versículos 9 al 13. Es claro para nosotros que lo que distingue a la iglesia es la proclamación de la cruz de Cristo y su resurrección. Entendemos claramente que la prioridad, como dijo Pablo, es predicar a Cristo y a este crucificado. La Biblia enseña que si quiere ser salvo debe creer que Jesús es el Señor y confesarlo como Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. La cruz y la resurrección de Cristo es lo que proclamamos. Pero a partir de todo este texto vemos que los discípulos de Jesús tuvieron bastante problema con el asunto de la muerte del Mesías. Lo vieron como algo ofensivo, objetable e inaceptable. Cuando él declaró ahí en Marcos 8:31 que debía ir y sufrir y ser rechazado por los ancianos y por los principales ahí en Jerusalén y por los escribas y que sería muerto y luego resucitado, recordamos que Pedro inmediatamente lo toma aparte para reconvenirlo. Y entonces el Señor le da una fuerte reprensión mirando, asegurándose que los discípulos la oigan y la vean. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces vemos que el asunto de la muerte del Señor Jesús fue un tema bastante difícil de asimilar para los primeros creyentes. Debemos entender que Dios es un espíritu. Él no tiene ni carne ni huesos, no tiene una forma. No hay nada en esta creación que lo pueda contener, está en todas partes. Y cuando Él se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento, lo hizo revelándose como luz, una luz refulgente, brillante. Lo vemos ahí en el huerto, como la presencia Shekinah, llena de resplandor. Lo vemos ahí en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le pidió, muéstrame tu gloria. Y Moisés vio el resplandor de la gloria de Dios, la gloria Shekinah. Y esa luz, de alguna forma, fue transferida al rostro de Moisés. En Éxodo 40, cuando se terminó la construcción del tabernáculo, que representó que Dios moraba en medio de su pueblo, la gloria de Dios descendió en una luz poderosa que lo llenó todo, al punto que los sacerdotes ya no podían moverse y ministrar. Después, cuando ellos fueron llevados al desierto, la presencia de Dios se manifestó en el día en una nube y en la noche en fuego, en luz resplandeciente. Y esa luz y esa nube guiaron a la nación de Israel por 40 años en el desierto. En Primera de Reyes 8, la gloria de Dios descendió cuando el templo estuvo terminado y llenó el templo, y de nuevo Dios se manifiesta como luz. Al llegar a los evangelios encontramos al Señor Jesucristo, y así como Dios en el Antiguo Testamento se reveló a sí mismo en luz, ahora Jesús se revela a sí mismo como Dios, ahí en el monte. Luz resplandeciente en su rostro, en sus ropas, así como la luz que llegó al rostro de Moisés, así como llegó al tabernáculo y así como llegó al templo. Y de la misma manera Jesucristo se revela como luz que ha estado cubierta en forma humana, cubierta por esta carne humana. Jesús era la gloria Shekinah de Dios, el resplandor mismo de Dios, como vimos en Hebreos.
Por eso es que Juan, ahí en Juan 1:14, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la Shekinah, vimos luz refulgente que emanaba el Señor Jesucristo. Esa luz, ese resplandor, solo puede ser cierto de Dios. Y dice Juan, y nosotros lo vimos en él, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que tenemos aquí en el registro de Marcos 9. Oímos a Pedro hacer eco de esta expresión de Juan ahí en segunda de Pedro, cuando él dice, no les hablamos en fábulas que inventamos, cuando hablamos del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, de su gloria. Vimos su gloria también. Y si le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿cuándo lo viste? Él nos responderá, fue en el Monte Santo. Lo mismo que tenemos aquí registrado en Marcos 9. Ese es el evento del que estamos hablando. Y además la Biblia dice que cuando Jesús regrese vendrá en gloria, gloria refulgente, resplandeciente. Jesucristo también es revelado como luz, al igual que Dios. Recuerden que él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Dios escoge revelarse a sí mismo como una luz gloriosa, refulgente. En Apocalipsis, cuando el Señor establece el estado eterno, el cielo eterno, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde van a habitar todos los santos, la Biblia dice que allá no habrá necesidad ni de luna ni de sol, no hay estrellas para alumbrarla. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es su luz y el Cordero es la lámpara. Esto es un hermoso cuadro de la luz refulgente de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y fue lo mismo en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí, Él era la lámpara y en Él estaba la luz de la gloria de Dios, pero cubierta por esta carne humana. En el cielo, esa gloria será descubierta y alumbrará por toda la eternidad en luz gloriosa y refulgente. Cuando Jesús quiere revelarse a sí mismo, revelar su naturaleza, Él lo hace corriendo el velo de su carne y se revela a sí mismo como una luz gloriosa, refulgente, la Shekinah de Dios. En Marcos 9 hemos considerado la transfiguración del Señor. Vimos a Moisés y a Elías que aparecieron en formas glorificadas y hablan con Jesús acerca de su muerte, de su partida, que es el tema central en toda esta sección. Ya que tanto como Marcos, como el Señor Jesús, como los otros evangelistas, Mateo, Lucas, hacen el registro, entendemos la importancia de su muerte y resurrección. Pero Pedro no puede lidiar con este asunto de su muerte. Entonces todo lo que Pedro ve es la gloria del Señor. Y eso se vuelve en sí mismo en una motivación. Él dice, construyamos entonces 3 tabernáculos y establezcamos el reino para siempre aquí y ahora. Pedro de nuevo le está diciendo al Señor, olvídate de sufrir, olvídate de la muerte, tengamos el reino ahora. Y como les he dicho, los discípulos, los seguidores del Señor Jesús tuvieron problemas con su muerte. Y vemos al Señor reiterando esta enseñanza en varias ocasiones, ahí en Marcos 9:31, en Marcos 10:33. De hecho, uno pensaría que ellos estarían interesados, querrían saber más, pero incluso llegan a evadirlo, como lo registra Marcos 10, ahí en el versículo 35. Después de que el Señor anuncia de nuevo su muerte, se acercan Juan y Jacobo pidiéndole ser quienes estén a su derecha y a su izquierda en el reino. Ellos tienen metida entre ceja y ceja la gloria del reino. La gloria era un pensamiento que los dominaba. Y haber visto al Señor transfigurado se sumaba a todo eso, porque vieron a Cristo sin el velo de su humanidad, lo vieron en toda su gloria. Esto aumentó su deseo, alimentó su ya refinada
y completa escatología mesiánica. Querían la gloria, querían el reino. No había lugar en sus mentes para la muerte y resurrección del Mesías. Simplemente eso no encajaba. Tenían una visión del Mesías completamente elaborada. Ellos creían lo que por años enseñaron los líderes religiosos. El Mesías vendrá y cuando lo haga, será la llegada del día del Señor, que es un término del Antiguo Testamento para juicio. Él dominaría a los invasores, exaltaría a Israel, gobernaría el mundo desde Jerusalén, establecería la verdadera justicia y la paz, y la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor. El Mesías sería adorado. Él derramaría bendición divina en esta creación y aplastaría a cualquiera que se levante en rebelión. Y todo esto lo sacaron del Antiguo Testamento. Eso es lo que esperaban. Y cuando Jesús enseñó repetidamente que iba a sufrir, sería arrestado, maltratado y asesinado, pero que luego resucitaría, ellos no lo pudieron aceptar. Fue un pensamiento horrendo, aterrador. Ellos aman al Señor Jesús, quieren estar con Él. Él se había convertido en lo más importante en sus vidas y todas sus expectativas mesiánicas hacían impensable el asunto de su muerte. Sin embargo, las cosas no iban sucediendo según su pensamiento, según su escatología, y tienen problemas con todo eso. Ahora, en medio de esta desilusión, Jesús dice que va a morir y esto es un gran obstáculo para ellos, como Pablo lo llama ahí en Primera de Corintios. La cruz es un escándalo, un tropiezo. Y no es de extrañar que Pedro, a nombre de todos ellos, dice, no, Señor, no. Él toma a Jesús aparte y le dice, eso no va a suceder jamás. Y por eso Pedro, cuando ve la gloria del Señor, dice, el reino llegó, hagamos 3 enramadas, establezcamos el reino, tengamos el reino aquí. Ahora, ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos hicieron esa confesión y Jesús lo ha confirmado cuando les permite ver su gloria en su transfiguración. Ahora ellos están seguros que habrá gloria, pero aún no saben cuál es su papel, cómo ellos encajan ahí en el proceso de la muerte y resurrección del Mesías. Necesitan escucharlo porque Jesús debe explicárselo. Él les va a explicar todas estas cosas. Y recordemos que finalmente viene la voz del Padre y en Marcos 9:7 que dice, escúchenlo a Él. Él es mi Hijo amado. Y esa orden de escuchar a Jesús no es algo genérico, no es para todos, es para ese momento, para esos discípulos, Juan, Pedro y Jacobo. Escúchenlo porque Él les está hablando de la importancia de su muerte y su resurrección. Ahora, cuando llegamos a esta porción que vamos a estudiar hoy, los versículos 9 al 13, el Señor todavía está haciendo un esfuerzo para comunicarles la importancia de su muerte y lo hace de una manera única, como lo vamos a ver. Leamos el pasaje. Mientras bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se apoderaron de esa declaración y discutieron entre sí lo que significaba levantarse de entre los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufriría muchas cosas y será tratado con desprecio? Pero yo les digo que Elías a la verdad vino y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Ahora, uno lee esto y queda como el mensaje vedado, como que no lo entendemos y pensamos, algo falta aquí.
parece que esto no tiene conexión. Entonces vamos a tratar de resolver esa dificultad y lo vamos a hacer a través de ver 3 características dominantes en este pasaje. Primero, una prohibición que viene de Cristo. Otra característica, la segunda, es las profecías que provienen de la Escritura. Y una tercera característica que vamos a ver es una vista previa que viene a través de Juan el Bautista. Entonces vamos a ver la primera característica de este pasaje, la prohibición que viene de Cristo. Ellos están bajando de la montaña, acaban de experimentar algo extraordinario que los llenó de un terror santo. Cayeron en una especie de semicoma que los tiró al suelo. La forma en que el apóstol Pablo fue derribado cuando vio a Cristo glorificado fue algo similar. Cayeron al igual que cayó Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Y ellos fueron levantados por el Señor en un acto de compasión. Los tocó y les dijo, no teman. Y van bajando inmediatamente del monte y van ahí haciendo el ejercicio de procesar todo lo que acaban de ver. Ellos han visto la gloria Shekinah y la voz de Dios salir de la nube. Vieron a Moisés, vieron a Elías glorificados. Ellos representaban la ley a los profetas, dando testimonio que Cristo era el Mesías, pero también hablando de la necesidad de su muerte. Vieron a Cristo en toda su gloria resplandeciente, lo oyeron hablar de la cruz. Todas esas cosas están ahí en turbulencia en sus mentes. Y ellos, al descender, están sumergidos en todos sus pensamientos, enmudecidos, asombrados. Tal vez se sienten un poco como se sentía Moisés después de que vio la gloria de Dios allá en el libro de Éxodo, cuando bajó reflejando esa gloria en su rostro. Ellos de alguna manera tratan de procesar, comprender la gloria Shekinah que acaban de ver. Y ahora ellos caminan seguros de su confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque han visto la naturaleza divina en Cristo. Han oído la voz del Padre nuevamente decir que Él es el Hijo de Dios. Y ahora son puestos con los pies en la tierra a través de la declaración de Jesús de que Él debe morir, de que Él debe sufrir. Y cuando van bajando de la montaña, Jesús les da la orden ahí en el versículo 9. Esto es bastante fuerte, es muy negativa, es una prohibición. No, les dice, que no le cuenten a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Imaginemos solo lo difícil que sería esto. Eso es algo muy difícil, tal vez yo no lo hubiera hecho. Recordemos que estudiamos que hubo otras órdenes de Jesús a guardar silencio. En Marcos 5:43, en Marcos 7:36, en Marcos 8:30, los manda a callar, a guardar silencio. Cuando Jesús hizo algunos milagros y sanidades, les dijo, no se lo digan a nadie. Cuando Pedro hizo su confesión de que Él es el Mesías, el Señor de nuevo les dice, no se lo digan a nadie. Y ahora van bajando de la montaña, han tenido esta experiencia increíble, indescriptible, y me imagino que estarán ansiosos para contárselo a los demás discípulos. Pero Él les ordena, no le digan nada en absoluto a nadie hasta después de la resurrección. Siempre existirá la tentación y hay personas que piensan que este es el mensaje acerca de Jesús, que es un sanador. Siempre existirá la tentación a presentar a Jesús como Dios, como el Mesías, como el Señor. Pero ese no es el mensaje completo, ese no es el Evangelio.
Mucha gente puede saber que Jesús es Dios, puede reconocer que Jesús es el Mesías, pero aún no es el Evangelio completo. El Evangelio es que Jesús murió y resucitó. Así que Jesús evita que sus mensajeros entreguen un mensaje incompleto. No digan nada a nadie hasta que reciban el mensaje completo. Solo después de su muerte y resurrección reciben, como usted lo sabe, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Solo después de su muerte y resurrección viene el Espíritu Santo y se convierten en los testigos de la gloria del Evangelio. ¿Y cuál es el corazón del Evangelio? Ahí está la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Y según Hechos 1:8, ellos esparcen ese mensaje por el mundo. El mensaje no es que Jesús es un sanador o un libertador político, que eso era lo que pensaban los judíos. Ese mensaje, si ellos hubieran bajado, hubieran divulgado estas cosas, Jesús es el Cristo, el Mesías, Jesús es Dios porque vimos su gloria. Recuerde que necesitaban 3 testigos, ahí estaban Juan, Jacobo y Pedro. Simplemente eso hubiera alimentado esa expectativa mesiánica, habrían empujado a Jesús a liderar esta rebelión contra Roma. Recordemos, a esta altura miles han muerto en distintas insurrecciones contra Roma. Han tratado de derrocar esa ocupación romana. Ese sería el mensaje equivocado, porque el mensaje central es la muerte y la resurrección. No solo no comprenden que ese es el mensaje importante, sino que ni siquiera les gusta la idea de que eso vaya a suceder. Van bajando de la colina. Ellos serían 3 testigos suficientes para que lo que están diciendo fuera válido. Y piensen, eso sería algo grandioso, un mensaje grandioso, que ellos dijeran que Jesús es el Cristo glorificado y que vieron a Moisés y a Elías allí. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Que al igual como hicieron ahí en Juan 6:15, que quisieron apoderarse de Jesús para hacerlo rey, eso pudo haber ocurrido de nuevo. Así que la orden es: no digas nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces la pregunta es: ¿para qué la experiencia? ¿Por qué tener esta experiencia de transfiguración y no contarla? Obviamente esto ocurre para afirmar su fe, para anclarlos, para confirmar esa confesión que han hecho por labios de Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que dijeron fue por revelación del Padre. Lo que dijeron fue después de ver a Jesús hacer todos estos actos poderosos. Pero ahora también están seguros de que Jesús es Dios porque vieron su transfiguración. Ellos están conmovidos por lo que ha sucedido, pero están muy sacudidos por el plan, porque incluye muerte y resurrección. Ellos ya no tienen dudas acerca de la identidad de Cristo, tienen problemas con el plan. Ninguna persecución, deshonra o sufrimiento que ellos experimenten los haría dudar a partir de este momento acerca de quién es Jesús. Han visto su verdadera gloria. Pero no digas nada apunta al requisito absoluto de que no hay mensaje sobre Jesús sin la cruz y sin la resurrección. No hay evangelio sin la cruz y la resurrección. El mensaje, como les dije, no es que solamente es un sanador o un libertador político. Él vino a libertarnos espiritualmente de la muerte eterna a través de su muerte y resurrección. Sin la muerte y resurrección no hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay reino, no hay esperanza siquiera y no hay cielo para nadie. Y, curiosamente, por difícil que fue la orden, ellos obedecieron. En Lucas 9:36 dice: y ellos callaron y no dijeron nada a nadie en aquellos días acerca de lo que habían visto. Ellos están cautivos por todas estas cosas, pero el pensamiento que más los aprieta, que más los aflige, es el pensamiento de su muerte y resurrección. Versículo 10 de Marcos. Dice que guardaron la declaración entre ellos, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Ellos debían haber
podido comprender esa declaración. ¿Qué significa esto de levantarse de los muertos? Sabían lo que eso significaba porque vieron resurrecciones hechas por el Señor, ahí en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 11. Jesús dice que es parte de su ministerio resucitar a los muertos. Saben que ha resucitado muertos. Ellos estaban allí, ese no es el problema. Ellos conocían lo que Job dijo: aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, en mi carne veré a Dios. Lo veré con mis propios ojos. Aquí tenemos una declaración de Job acerca de su resurrección. Daniel 12 también lo recordarían ellos, lo tendrían claro en su mente, donde se registra la promesa de una resurrección de justos e injustos al fin de la era. Ellos no discuten acerca de la naturaleza de la resurrección, están teniendo una discusión acerca de su muerte, porque ellos no encaja esa muerte dentro de su punto de vista mesiánico. Es su muerte y su resurrección lo que los confunde, y ese es el tema que ocupa su pensamiento. Y ellos concluyen que esto debe estar cerca, su muerte y su resurrección. Tiene que venir. Y ellos no saben que está a solo unos meses, tal vez 6 meses, como les dije antes. Pero saben que no pueden decir nada hasta después de que suceda. Así de que debe ser pronto, porque ellos no resisten el asunto de declararlo. Y ciertamente será mientras ellos vivan, ya que Jesús les dice que ellos hablarán de su muerte y su resurrección. Entonces todo esto va a suceder rápido. Su suposición entonces, ellos suponen que Él va a morir, va a resucitar y luego inmediatamente va a traer la gloria, que todo esto va a suceder muy rápido. Recuerden ahí en Hechos, cuando lo ven resucitado le preguntan: ¿vas a establecer el reino ahora? Ellos siguen pensando: ya viene la gloria. Y ellos están tratando de encajar en su teología, en su cronología, cómo reconciliar que Jesús va a morir y va a resucitar. Entonces, aquí tenemos la prohibición: no digan nada a nadie, porque el mensaje debe incluir muerte y resurrección. Hasta que ellos entiendan eso, hasta que lo vean, no deben decir nada a nadie. La segunda característica en este pasaje es la conversación que nuestro Señor tiene con ellos referente a las profecías de las Escrituras. Entonces, esa es la segunda característica, las profecías de las Escrituras. Todavía, recuerde, ellos están empeñados en evitar el tema del sufrimiento y la muerte del Mesías. Aún están confundidos y esperan la gloria inmediata. Asumen que si Él va a morir y resucitar, la gloria vendría inmediatamente después de eso. Entonces tiene una pregunta ahí en el versículo 11. Le preguntan diciendo: ¿por qué los escribas, que eran los maestros de la ley, dicen que Elías debe venir primero? Ahora, esto viene de una comprensión muy precisa del Antiguo Testamento. Los maestros del Antiguo Testamento enseñaron eso porque estaba escrito. Por ejemplo, ahí en el profeta Malaquías, en Malaquías 3:1, el Señor dice: he aquí voy a enviar mi mensajero y Él despejará el camino delante de mí. El Señor va a venir. Esa es parte central en el mensaje de Malaquías. El Señor va a venir, pero antes de que eso suceda, Él va a enviar un mensajero, un precursor, un heraldo que va a preparar el camino. Eso fue frecuente en el Oriente en aquella época. Antes de la llegada de un rey, mandaban un precursor para preparar todo para la llegada de ese rey. Ahí en Isaías 40, versículos 3 al 5, describe a ese precursor como una voz que clama en el desierto: preparen el camino, que se enderece lo torcido, se aplanen las colinas, el rey viene. El precursor, el heraldo, vendría para preparar a la gente para la llegada del monarca.
Antes de la venida de Jesús, eso es lo que dice Malaquías 3:1. Antes de que venga el Mesías, vendrá su mensajero, quien será, como vimos ahí en Isaías, una voz que clama en el desierto. Y ese mensajero se identifica mejor ahí en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Lo describe así: he aquí, voy a enviar a Elías, el profeta, antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Él restaurará el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres, para que yo no venga y golpee la tierra con una maldición. Antes del día del Señor, antes del juicio final de los impíos sobre la faz de la tierra y el establecimiento del reino, antes de que el Señor venga, vendrá Elías. Elías vendrá para restaurar y traer el mensaje del arrepentimiento. La gente creerá y escapará así del juicio de la maldición. Esa es la profecía. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y todos estarán unidos en torno a la fe en el Dios vivo y verdadero. Ellos esperaban entonces la venida de Elías. Y si Jesús era el Mesías, la pregunta es, ¿dónde está Elías? Los judíos lo tomaron de forma literal. Esa creencia cobró fuerza con el transcurrir de los años y fue adornada con todo tipo de tradiciones que decían que Elías haría, pero solo eran pensamientos humanos. Saben que Jesús es el Mesías, ellos lo han confesado, los discípulos lo saben. Él lo ha demostrado no solo por sus obras, sino porque les ha permitido ver su gloria de manera visible. Y ahora ellos están seguros. Pero la pregunta es, ¿dónde está Elías? Ellos solo tratan aquí de llenar los espacios en blanco en su escatología. Ahora, esa es una muy buena pregunta y el Señor responde en el versículo 12. Elías, a la verdad, viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí el Señor afirma la veracidad de las Escrituras. La palabra de Dios a través de Malaquías, dice el Señor Jesús, es absolutamente exacta. Esa afirmación es correcta. Y ahora ellos saben que Jesús es el Mesías y creen que el reino vendrá muy pronto. Incluso si su reino fuera precedido por su muerte y resurrección. Pero la pregunta es, ¿dónde está Elías? Y Jesús cambia su enfoque y lo lleva a otra profecía. Ahí a la mitad del versículo 12 dice, como está escrito, les pregunta, ¿cómo pues está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá muchas cosas y será tratado con desprecio? Jesús lo lleva a otra profecía. Están atrapados en esta profecía acerca de Elías y Jesús le dice, yo quiero que se enfoquen en las profecías acerca de mi sufrimiento. Él nuevamente trata de hacer que ellos entiendan esta realidad que rechazan con tanta fuerza. Y les dice, ¿cómo pues está escrito? Y esa es una referencia que hace el Señor al Antiguo Testamento. Y eso es algo muy a menudo en el Nuevo Testamento, como está escrito. Ustedes lo ven ahí frecuentemente. Que el Hijo del Hombre, y este fue un título mesiánico que encontramos en Daniel 7:13, sufrirá muchas cosas y será tratado con desprecio. Ellos están preocupados porque todo encaje con la profecía acerca de la venida de Elías, pero el Señor lo lleva a algo mucho más profundo, mucho más importante, mucho más cercano con respecto al tiempo en el que se encuentran. Lo lleva a su propio sufrimiento y a su trato con desdén. ¿Pero de qué está hablando el Señor Jesús? Probablemente se refiere a lo que está escrito en el Salmo 22 o en el Salmo 69, aún en Zacarías capítulo 12, verso 10. Tal vez se está refiriendo el Señor Jesús a lo que dice Isaías capítulo 53, donde se detalla muy bien el sufrimiento del Mesías. Pero ellos tienen en su mente, ¿cómo puede ser el Mesías si Elías no ha venido? Eso es lo que ellos tienen y Jesús responde, ¿cómo puedo ser más bien yo el Mesías si no sufro? Esa pregunta es más importante. Pero ellos regresan. ¿Cómo puede ser el Mesías si Elías aún no ha venido? Y Jesús les dice, ¿cómo puedo ser el Mesías si no muero en tu lugar? Dos profecías
están aquí en aparente contraposición. La profecía de Elías, esa sucederá. Eso es lo que sucederá antes del día del Señor, del día del juicio. Y eso aún no ha sucedido. Antes del segundo regreso del Señor, esa profecía de Malaquías se cumplirá. Algunos creen que Malaquías será uno de los dos testigos que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6. Elías vendrá, afirma el Señor, la Escritura lo dice. Pero lo que es más importante, les declara el Señor, es que el Mesías debe morir. El Mesías morirá porque las Escrituras lo declaran. Y ahora llegamos a la tercera característica de este texto. La vista previa que tenemos aquí a través de Juan el Bautista. Vamos a entender cómo Juan el Bautista, su persona, nos da una vista previa de lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. El versículo 3 es muy interesante, porque Jesús le dice, pero yo les digo que Elías, a la verdad, ha venido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? A la verdad, dice Jesús, Elías ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, como está escrito de él. Se puede parecer un versículo muy oscuro. Si solo nos quedamos con la información aquí, no lo vamos a entender. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Vamos a Lucas 1:13. Porque el Señor está diciendo, sin duda, Elías ha venido. Aquí en Lucas 1:13 tenemos a Zacarías, que es un sacerdote, un hombre viejo, y su esposa, que también está muy vieja y nunca han tenido hijos. Y el ángel le dice a Zacarías, tu esposa dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Este es Juan Bautista. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y luego describe, él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo mientras aún esté en el vientre de su madre. Y él hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. ¿Recuerdan la profecía de Malaquías? Él hará volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y eso es lo que hizo Juan. Juan tuvo un ministerio que llamó al arrepentimiento, ¿verdad? Él es quien vino como precursor del Señor Jesús. Él vino con el espíritu y el poder de Elías. Y ahora lo entendemos, que no se trata de un Elías literal. En Juan 1:21, cuando le preguntaron a Juan quién era él, si él era Elías, él dijo, no, yo no soy Elías. Pero la realidad es que él vino con el espíritu y el poder de Elías. Es un profeta con gran poder como Elías. Es un profeta que ha sido enviado, inspirado por Dios a la misma manera que Elías. Y aquí es una cita directa en lo que leímos ahí, es una cita directa en lo que leímos en Lucas de lo que haría Elías, según lo cita Malaquías. Juan entonces se convierte en una pista previa al Elías que vendrá al final. Elías vendrá antes que el Señor venga a juzgar y a establecer el reino. Pero cuando vino por primera vez, hubo un precursor que vino en el espíritu y el poder de Elías para preparar el pueblo para la llegada del Mesías. Juan fue ese profeta parecido a Elías. En Mateo 17 es un pasaje muy importante considerar porque es el paralelo a este pasaje. Ahí en el versículo 12, el Señor dijo, les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, pero le hicieron todo lo que fuera que quisieran. Así también el Hijo del Hombre va a sufrir en sus manos. Entonces, el Señor le está diciendo, Juan es el profeta que viene en el espíritu y el poder de Elías. Él ya vino y no lo reconocieron. Hicieron con él lo que quisieron. ¿Qué quisieron hacer? Le arrancaron su cabeza. Y dice Jesús, así también el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos, dice ahí en Mateo 17, en el verso 13, entendieron que hablaba de Juan el Bautista. No es el Elías literal
Pero, desde su juventud, Zacarías debió decirle a Juan que él vendría en el espíritu y el poder de Elías como el precursor del Mesías y prepararía a la gente para su llegada. En Mateo 11, y solo para tener una vista completa de todo este tema, en el versículo 11 dice el Señor Jesús: os digo que entre los que nacen de mujer no ha resucitado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y miren el versículo 14, si están dispuestos a aceptarlo. Si están dispuestos a aceptar el mensaje de Juan Bautista, la verdad de su mensaje. Juan es el Elías que había de venir. Y solo hipotéticamente, como una hipótesis, si ellos hubieran aceptado su mensaje y aceptado a Jesús como el Mesías, Juan habría cumplido esa profecía de Elías, pero no fue así. Esa fue solo una hipótesis. Si hubieran aceptado a Juan y a Jesús, no habría cruz, no habría salvación, por lo que nuestro Señor dice: no es esta la venida final de Elías. Solo sería así si lo hubieran aceptado, si lo hubieran recibido. Pero la realidad es que ese no es el plan. Aquí solo tenemos una vista previa. Él es semejante a Elías porque está en el poder del espíritu de Elías. Espero que haya quedado claro. Si no, pueden llamarme y conversamos un poco de esto. Lo que necesitamos aprender aquí es la tremenda consistencia del patrón de las Escrituras. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas, dijo el Señor Jesús. La muerte y la resurrección del Señor y la gloria que vendrá en el futuro son realidades aseguradas por las Escrituras. Son afirmadas por el Antiguo Testamento. Incluso vimos la semana anterior afirmadas por los protagonistas individuales, afirmadas por el Señor Jesús, afirmadas por la presencia de los santos glorificados Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Esas son realidades afirmadas por la misma palabra del Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y la declaración completa es: escúchenlo, escúchenlo mientras que les habla de la cruz. Aquí debemos decirlo con claridad: no hay gloria sin cruz y sin resurrección. No hay evangelio, no hay buenas noticias sin la cruz y la resurrección. Y los discípulos necesitaban entenderlo. Ellos necesitaban saber que todo esto iba de acuerdo a las profecías de la Escritura. Y por eso es que estamos aquí hoy. Nosotros amamos la cruz, celebramos la cruz. Nuestro gozo está en la cruz ahora, porque sabemos que la luz es el centro del mensaje que ha traído salvación a nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a comprender la profundidad de tu palabra. Gracias, porque en tu plan estaba el rechazo que haría la nación de Israel del precursor y del Mesías. Y gracias a ese rechazo vino la cruz. Mataron a tu precursor, a Juan Bautista, como te mataron también a ti. Pero todo eso era parte del plan. Y hoy lo entendemos mirando atrás. Gracias, Señor Espíritu Santo, por ayudarnos a entender todas estas cosas que fueron un punto de dificultad para los primeros discípulos. Pero gracias porque lo entendieron, lo predicaron, lo proclamaron y extendieron el mensaje que nos ha alcanzado y ha traído salvación a nosotros en el presente. Te alabamos por el poder, la veracidad de tu palabra, el cumplimiento de la Escritura. Gracias por tu plan perfecto y salvador.
te damos la gloria a ti y solo a ti, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.